muchos vecinos que gritaban auxilio, que estaban todos en el segundo piso. Se va a desaparecer ya esa loma, necesitamos ayuda. Estamos con el agua más arriba ya del ventanal principal, así que por favor, si alguien tiene alguna ayuda, algo para poder salir de aquí. Una villa construida al borde de un río. Cuestionamientos hacia quien autorizó su construcción. Que el hombre ya tiene un prontuario, o sea, un gallo conocido en la zona, por otorgar permisos truchos, eso lo sabe todo el mundo. Buenos días, busco a don Carlos Figueroa. Este bueno no puede construir aquí por lo al lado del río, loco. Pero las acusaciones también se dirigen hacia la inmobiliaria. Constructora Galilea. De propiedad de un senador de la República, que hace pocos días asumió el liderazgo de un partido político. Senador, ¿cómo está? ¿Tendrá un tiempo para conversar conmigo? Un conflicto que dejaron las inundaciones y promete llegar a los tribunales. Es mi primera casa que compré. Era para hacer nuestra vida, nuestra familia, nuestro sueño. Joaquín abandonó su hogar un día antes de la inundación. Y bueno, un poco entrar acá me recuerda a mi hija corriendo. El último día que estuvimos, nos hace un show ahí, en esa esquina, y éramos felices. El sentimiento de pena de este joven ingeniero al evaluar el impacto que tuvo el temporal en su hogar es evidente. Acá el agua llegó, por lo menos está por acá. El baño se puede apreciar un poco más. Ahora está relativamente limpio porque había que hacerlo, pero esto era un asco. Mi casa actualmente está inhabilitada eléctricamente. Esto estuvo por lo menos sumergible unas 4 horas. Entonces, obviamente, todo esto hay que tirar para abajo, todas estas murallas, mira. El yeso que con el dedo lo saco. Hoy Joaquín, su señora embarazada y su hija de 2 años arrendaron una casa, mientras siguen pagando el crédito hipotecario de más de 140 millones de pesos por este lugar, el que pensaron sería su hogar por muchos años. Una historia que se repite en decenas de familias que debieron abandonar sus inmuebles en el Parque Zapallar. Todas estas casas son entregadas este año, 2023. ¿Cómo fueron las horas más negras en este condominio de más de 500 casas? Familias, futbolistas de Curicó Unido, jóvenes profesionales, las caras de esta tragedia nos ayudan a reconstruir la historia que dejó al descubierto el paso del agua. Lunes 21 de agosto del año 2023. Marcelo Gallardo, presidente de la Junta de Vecinos del sector, sabe que algo anda mal. Yo estaba observando el estero a la orilla donde finalmente se generó el socavón y avisé a ciertas autoridades de que el nivel estaba subiendo peligrosamente. Posterior a eso me retiré de la zona porque ya consideré que estaba demasiado peligroso. Según Marcelo, sus alertas fueron ignoradas. Pasaron un par de minutos, me llamaron de vuelta y me dijeron de que estaban revisando la zona, pero que estaba alaraqueando mucho. Sin embargo, hay algunos vecinos que sí escuchan sus advertencias, como Joaquín y su familia. Acá estamos, cabros, y el río viene bravo. Nos vamos, ya dejé de resguardar la puerta y nada, que sea lo que Dios quiera nomás. Así está el río y ese pretil en cualquier momento lo sobrepasa y eso va a ser lo complicado. Efectivamente, cae la tarde, el panorama se complica y genera la alerta en la comunidad. Los vecinos empezaron a mostrar videos de cómo iba el estero Huayquillo y cómo iba agarrando fuerza y caudal, y veíamos también los árboles que iba arrastrando y el sonido que traía y la potencia. Córrense para acá, cuidado, chocar el poste.
Fue muy angustiante porque en muy poco tiempo el tema agarró mucha fuerza y quedamos así como completamente en shock. Al anochecer la situación se hace incontrolable. Las calles se transforman en verdaderos canales. Se va a desaparecer ya esa loma, necesitamos ayuda. Los autos ya no pueden ingresar. Bomberos, desde las afueras del condominio, solicitan a los vecinos evacuar inmediatamente. Pero varias familias no consiguen escapar. Al interior de sus casas no hay luz, lo que hace más difícil la evacuación. Y dijimos, no, tenemos que subir, no podemos hacer nada más. Así que subimos los dos al dormitorio y ahí ya, claro, estaba totalmente descontrolado. Acá se hundió, entró todo el agua a la casa. Para las personas que no estén en su casa, esa es la situación. Nada que hacer, resguardarse nomás en el segundo piso. Había muchos vecinos que gritaban auxilio, que estaban todos en el segundo piso. El agua ya entró a nuestra casa, rompiendo los ventanales. Tenemos el agua hasta la mitad de la escalera, de hecho, la cocina, todo. Estamos encerrados en el segundo piso. Nuestro plan es poder subir a este techo y saltar algún como camión. Van unos postes de luz andando para abajo, casas de perritos. Así que por favor, si alguien tiene alguna ayuda, algo para poder salir de aquí, de alguna forma, se lo agradeceríamos. Pero el rescate se hace imposible. Las personas deben esperar en los segundos pisos que el estero baje su caudal y el agua corra hasta liberar los caminos. Ver la magnitud del daño durante el día fue un golpe tremendo. Parece una zona de guerra, de catástrofe. Juan Andrés, un joven abogado que compró en este lugar una casa junto a su señora, nos acompaña a recorrer el condominio por caminos que antes eran de cemento. Vamos a ir siguiendo lo que es la ruta del agua. El río se desbordó en toda esta parte, estas casas arriba de los interruptores de la luz, la altura del agua, 1,5 metros, 1,60 m. Aquí, por ejemplo, tenemos reportes de imágenes donde los refrigeradores andaban flotando y estas casas, en estricto rigor, están materialmente inhabitables. Para entender las consecuencias de esta inundación, debemos remontarnos a los cuestionamientos que recibió la construcción de estas viviendas en sus orígenes. Este weón no van a construir aquí por loco al lado del río, loco. Tan huevones. Mira, constructora Galilea. Y es que efectivamente, al revisar documentos de la época, ya se advertía que esta zona era inundable. Nadie ignoró nada. Todos sabían que había un riesgo latente. Pronto sabremos qué tiene que decir el senador de la región afectada, Rodrigo Galilea, quien además es dueño de la inmobiliaria de Parque Zapallar. Ah, ¿tú eres? Sí. Quisiera conversar un poco con usted, si lo puedo esperar después de la comisión. ¿Usted nunca se ha hecho presente ahí o ha hablado con esas personas como senador? Pero sí, como yo. El segundo responsable es el director de obras, que sabiendo que no podía otorgar un permiso, lo otorgó, Carlos Figueroa. El exdirector de obras municipales es apuntado como uno de los principales responsables. Al indagar en el perfil de Carlos Alberto Figueroa Vega, descubrimos que no es el único proyecto por el cual ha sido cuestionado. El hombre ya tiene un prontuario, o sea, un gallo conocido en la zona, por otorgar permisos truchos, eso lo sabe todo el mundo. En el año 2017 se abrió un sumario en contra de Carlos Figueroa por permisos que entregó a una constructora, ocupando terrenos destinados a áreas verdes. Finalmente fue destituido en el año 2019 por aprobar la construcción de este edificio en contra del plan regulador. Fuimos a buscar al exdirector de obras municipales de Curicó para preguntarle sobre las acusaciones en su contra. Buenos días, busco a don Carlos Figueroa. Aunque Carlos Figueroa se encontraba en el interior, no quiso recibirnos.
O si usted tiene el contacto del abogado. No, por el momento no. ¿Ya? Con los vecinos seguimos observando los destrozos que dejó la inundación. La mayoría de la gente se ha desistido de venir a vivirse acá, se ha desistido de comprar, lo que, como entenderás, hace que esto también después empiece a sentirse el temor de que sean focos de toma, focos de delincuencia, justamente metidos a sacar ventanales, a llevarse las puertas, las rejas, instalaciones del calefón que están adentro, entre otras cosas que se pueden robar. La respuesta de la empresa a los diferentes dueños es que no se harán cargo de ninguna reparación. El abandono, los robos, el impacto en la plusvalía, las condiciones que hacen inhabitables las casas son algunas de las consecuencias que enfrentan los vecinos, pero el impacto puede ser aún mayor. El terreno ya está cediendo. Mira, acá hay una piedra. Quizás en las calles cuánto más hay así. Allá también. Si pueden ver ahí, ese socavón yo creo que... Miren ahí. Ahí te das cuenta que es pura arena, tierra mala. Esto no compacta. Aquí falló el Estado completo al momento de fiscalizar, al momento de ser profesional en su actuar. Y sobre todo aquí la persona que jugó con los sueños y ilusiones de muchas familias fue una constructora inescrupulosa. Hablando hoy día de la mañana. ¿Tú eres? Sí. El senador de la zona donde ocurrió la inundación, Rodrigo Galilea, es quien figura como socio, al igual que sus hermanos, de la constructora que lleva su apellido. Senador, ¿cómo está? ¿Tendrá un tiempo para conversar conmigo? Luego de pensarlo por unos minutos, el actual presidente de Renovación Nacional decide hablar por primera vez sobre el caso Parque de Zapallar. ¿Cuál es la participación hoy día que usted tiene en la empresa Galilea? La llamada constructora Galilea es una empresa familiar y por lo tanto en ella permanecemos varios de los hermanos Galilea. Yo desde el 2010 ya no me involucré como ejecutivo, renuncié al momento de asumir como intendente de la región del Maule, el 11 de marzo del 2010, pero siempre, dada la condición de familiar de la empresa, he permanecido como socio. Sobre el origen del proyecto, el senador defiende los permisos que él mismo gestionó hace más de 10 años como ejecutivo de la constructora Galilea. No me gusta mezclar mi calidad de senador con la situación de la empresa. Dicho eso, quiero señalar, la empresa tiene todos los permisos absolutamente en reglas. Reconoce que su esfuerzo está centrado en separar la figura del empresario del rol que cumple como parlamentario. Por eso dice haber evitado visitar el lugar afectado por las lluvias. Que no ha aparecido el senador, que nunca se ha comunicado con la gente. Entonces, ¿qué tiene que responder? Yo he estado en muchos lugares de la región que sufrieron daños por los temporales. He sido particularmente cuidadoso en el Parque de Zapallar. ¿Por qué? Porque creo que no le hace en nada bien mezclar mi situación como senador con lo que pasaron ellos. Es a la propia empresa que dirigen mis hermanos quienes corresponde acercarse y buscar toda la colaboración posible para que esta situación sea remediada cuanto antes. Superar esa situación está netamente enfocado en apelar a los seguros de los créditos hipotecarios, porque hay una respuesta de la misma empresa que no pueden hacer nada postventa. A ver, yo desconozco los detalles de cada situación y de cada comunicación de la empresa. Pero en primer lugar vamos a lo más importante. Hay que regularizar nuevamente el cauce del estero Huayquillo. Y a quien le corresponde aquello es a la Dirección de Obras Hidráulicas o la DGA. Son instituciones públicas, nadie se puede meter en el estero sin autorizaciones de las autoridades públicas porque se estaría cometiendo delitos ambientales. Sobre las condiciones de las calles y las medidas de seguridad para nuevas inundaciones, el senador y también miembro de la empresa cuestionada expresa que es tarea del Estado repararlos y no de la constructora. Todo el daño que se observó en la calle más cercana al estero
es hoy día bien nacional de uso público. Todas esas calles se construyeron y fueron recibidas por el Servio. Por lo tanto, al ser un bien nacional de uso público, también se necesita que el propio Servio intervenga, haga los proyectos para poder superar esta situación. Hoy las más de 400 familias afectadas evalúan la mejor opción para buscar justicia. Procesos que apuntan al exdirector de Obras Municipales de Curicó y la constructora vinculada al senador Rodrigo Galilea.